the river. Both the helicopter and the plane crashed in the river. It's east of the approach end of runway. I'd like to request a moment of silence for the victims and their families, please. The work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. Ayer en este mismo programa les dábamos la noticia de esta colisión en el aire entre un avión comercial, un avión pequeño que llevaba 64 personas a bordo, y un helicóptero de las Fuerzas Armadas con 3 tripulantes. Ese es el momento que estamos viendo en pantalla que dábamos ayer como una última noticia y que lamentablemente entenderíamos horas después que había sido una real tragedia, sin sobrevivientes, que cayó en el río. Ambas aeronaves cayeron en el río Potomac, donde las aguas son heladas y donde se empezaron los trabajos primero de búsqueda de sobrevivientes y luego de la recuperación de cuerpos. Estamos en contacto en estos momentos con Natalia López desde Washington para conocer las últimas novedades respecto de esto. Supimos que hay un argentino también entre las víctimas que acompañaba a su hijo adolescente. Natalia, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, una jornada súper extensa, con muchas preguntas todavía a responder, que me imagino que no se responderán hoy, que eso es lo más angustiante, que todavía queda mucho trabajo por hacer en el río. De hecho, suspendieron la búsqueda de los buzos estaban trabajando y como las condiciones ya no eran favorables y no eran seguras para ellos, decidieron retirarlos del lugar. Te digo, estaba ahí, fue muy emocionante ver cómo se sacaban la ropa y guardaban. Estuvieron trabajando realmente muchísimo en aguas congeladas, Sí. que a medida que pasó el día, como las temperaturas ayudaron un poco, porque llegó a ser como unos 10 grados acá en la ciudad de Washington, D.C., y los barcos específicos que estuvieron corriendo el hielo, hicieron que el trabajo sea un poco más fácil, pero todavía hay mucho para hacer. Son 40 los cuerpos que encontraron, pero todavía quedan muchos cuerpos debajo del agua y por las condiciones, las malas condiciones en las que está el fuselaje del avión y toda la situación también de profundidad del río, pues es un río muy profundo ahí de unos 8 metros, no pudieron seguir trabajando, así que me imagino que en las próximas horas tendremos un montón de novedades más. Se está buscando la caja negra también del avión, Sí, que claro. va a ser clave para saber qué es lo que pasó, para terminar de deducir qué es lo que pasó, porque obviamente esto tiene que ver con una falla humana. Nunca puede chocar un helicóptero con un avión a punto de aterrizar. Yo lo mostraba hace un rato acá en la pantalla de TN. 100 metros, ¿no? Ya era de noche y no se veía nada. Sí, pero además estaba a punto de aterrizar realmente. Te corre escalofríos cuando vos ves cómo aterrizan los aviones al lado de donde fue el accidente. Vos decís, eran 2 minutos más y aterrizaba. De hecho, las historias que son dramáticas, siempre son dramáticas, pero las historias que están saliendo a la luz de la gente que estaba esperando a sus familiares en el aeropuerto, acá es muy común que los vuelos internos tengas internet. Entonces, muchos están mandando estamos por aterrizar. Imagínate recibir ese mensaje siendo un familiar esperando en el aeropuerto. Así que te digo que todavía sigue siendo, acá son 2 horas menos, estamos esperando que difundan desde el gobierno de Estados Unidos, en realidad estamos esperando que la empresa difunda la lista de los nombres de las 60 personas que iban como tripulantes, como pasajeros en el avión, los 4 tripulantes que también iban en el avión, los 3 militares que iban en este helicóptero del ejército, y a partir de ahí el gobierno de Estados Unidos va a difundir esa lista y a partir de ahí creemos que el gobierno argentino va a contar el nombre del argentino que viajaba en este avión con su hijo de nacionalidad chilena. Bueno, la lista claramente la tienen, ¿no? Porque tuvieron que hacer un check-in para poder ingresar a la aeronave. Si no se está dando es por una cuestión, imagino, de protocolo. Natalia, que ahora vamos a sumar a un piloto para hablar con nosotros. Te pido que te quedes, pero también quería remarcar qué crueldad del destino que haya pasado esta tragedia en el peor momento del año en que puede pasar.
en invierno, ¿no? Total, sí, Donde sí, las sí. temperaturas son tan bajas, donde la luz del día es tan corta para poder hacer las búsquedas también. Sí, yo creo que igual se especulaba mucho con respecto a eso y creo que la explosión, ya creo que la gente, o por lo menos lo que intentan tratar de deducir acá es que la Sí, gente murió en la en explosión el y acto. no hubo sobrevivientes que terminaron muriendo por el frío. Pero sí, definitivamente el frío que hizo en estos Sí. últimos 20 días fue totalmente inusual. De hecho, No. salimos a hablar de esto hace Sí, la una asunción semana de nada Trump. más. Sí. Exacto, y todo el río hoy era muy impresionante ver cómo todo el río estaba congelado y ya te digo, empezaron estos barcos a limpiar ese hielo para poder ayudar a que la gente haga su trabajo ahí en el río. Pero sí, Sí. definitivamente el frío no ayudó para nada. Natalia, por favor, quédate en contacto porque vamos a hablar con Ezequiel Sicardi para ver si tenés alguna pregunta, por supuesto, poder hacérsela también. Él es piloto. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Mariana. No lamentamos más víctimas porque la aproximación hacia la pista 33 y la 01 del aeropuerto Ronald Reagan de Washington se hace sobre el río. Si no, estaremos lamentando más víctimas con estas Claro, aeronaves cayendo sobre zonas pobladas. totalmente. Ahora, Ezequiel, quiero preguntarle, una de las primeras informaciones que habían circulado es que el helicóptero no estaba dando la señal de, ni, o sea, ni de ubicación, ni de altura, ni, o sea, no estaba emitiendo, no estaba dando ninguna información al momento en el que se produce esta colisión. ¿Tiene sentido esta Sí, teoría? Mariana, estaba emitiendo. Todos los instrumentos estaban funcionando a la perfección. Lo que ocurre es que en la aproximación al aeropuerto de Ronald Reagan, que está a escasos kilómetros de la Casa Blanca, Sí, vos tenés una mezcla entre aproximaciones de aeronaves y lo que se llama helicorredor. El helicorredor, en la palabra que la jerga nuestra en Argentina, se trata de un corredor visual donde, por ejemplo, en ese punto en particular, enfrente a la aproximación donde ocurre el impacto, el helicóptero, en este caso en cuestión, no podía superar 200 pies de altitud. mm, 200 pies son más o menos 60 metros. Es muy bajito el vuelo que se hace en ese punto en particular, siguiendo la senda del helicorredor. sí, Lo primero que vemos es que en el momento del impacto ambas aeronaves estaban transmitiendo correctamente y el helicóptero estaba 100 pies por arriba de lo estipulado. claro. O sea, por ese motivo se da, si no de otra manera, le hubiera pasado por arriba el avión. Nunca le hubiera tocado. El avión le estaría pasando por arriba el helicóptero, correctamente. Sumamos a eso ya información que circula, por lo menos en la comunidad aeronáutica, los pilotos del helicóptero acusan tener contacto visual con la aeronave que se les aproximaba, que era el CRJ de Sí. American Airlines, pero los pilotos pareciera ser que estaban volando en una condición de vuelo de gafas nocturnas, Mariana. Vos cuando te pones una gafa nocturna, que son las que utilizan solamente los pilotos militares, Sí, vos es como si estuvieses utilizando, volando con un tremendo, eh, por así decir, un binocular que te cierra todo tu espectro sí, de visión de profundidad y también te cierra tu espectro de visión periférica. Y cuando vos venís en un vuelo nocturno, como estaba volando esta aeronave, estos pilotos se vieron muy limitados en su percepción de claro. las aeronaves que lo rodeaban de manera visual. Y a pesar de eso, ellos le dijeron a la torre que sí tenían contacto visual. Y pareciera que no lo tuvieron porque fue el helicóptero el que ingresó en la senda de planeo del avión que era el de American Airlines. Ahora, ¿por qué podría estar este helicóptero más alto de lo que tendría que haber estado? Y ahí entramos lisa y llanamente, Mariana, en los factores humanos y en los errores humanos. Y lamentablemente tenemos que decirle a nuestra audiencia que más del 90% de los accidentes que ocurren en la aviación son fruto de errores humanos. Y podemos estar una hora charlando de accidentes fatales generados por, primeramente, errores humanos que vienen por detrás de lo que es la mala interpretación de instrucciones verbales en una Sí, torre de control. Porque entendamos que cuando vos te aproximás a un aeropuerto, Mariana, y más en un aeropuerto densamente poblado como puede ser el de Washington, todo el momento final de tu aproximación, vos acusás y recibís información de la torre de control. sí, Y es muy dinámico, es muy rápido, porque hay muchas aeronaves que necesitan comunicarse y recibir instrucción de la torre. Si por X motivo, distracciones, porque somos humanos,
vos llevás una mala instrucción o recibís una mala instrucción o entendés una instrucción errónea, terminás en situaciones como esta. Y como para darle un tema de tranquilidad a nuestra audiencia, cada vez que ocurren estas cosas, como por ejemplo la existencia de este helicorredor tan pegadita a la aproximación de Washington, seguramente después de esto las autoridades van a tomar una carta y van a decir, señores, este helicorredor no puede pasar más por acá. No, por supuesto. Ejemplos de lo que ocurre, de decisiones para evitar estas cosas, para que estas cosas no se vuelvan a ocurrir, ¿no? Ahora le voy a pasar la palabra a Natalia López, que está en Washington, para que haga alguna pregunta, Ezequiel, pero quería preguntar, ¿no hay ningún sistema de redundancia? Porque suena muy pobre esto de, bueno, escuché mal, interpreté mal y ya está. Con esto ya se produce el error. Tienes dos redundancias. La primera es la propia torre de control. Sí. Gran tema a tener en cuenta porque algún controlador de vuelo tiene que haber visto estas dos aeronaves aproximándose. Simplemente le preguntó a una, ¿usted tiene contacto visual con la otra? Y la primera le dijo que sí. Mientras que el avión, que es el avión de American Airlines, viene siguiendo instrucciones. Claro. A eso le tenemos que sumar que la comunicación del helicóptero con la torre de control se da en otra frecuencia que el avión de American Airlines no escucha. Claro. Así que ahí tenemos que también sumar falta de, por así decir, percepción de lo que ocurre por parte de la tripulación del avión comercial, ¿no? Claro. Y por último, existe un instrumento que se llama TICAS, que viene de la sigla Traffic Collision Avoid System, que es un sistema que evita la colisión de aeronaves en el aire. Lo que ocurre es que cuando vos venís por debajo de 1000 pies, ese sistema vos te va a decir que viene un avión en aproximación, pero no te va a decir qué resolución tomar, Mariana, porque vos ya venís muy bajito y muchas veces ese sistema te hace subir o bajar para evitar el impacto de la dirección que venga la aeronave, pero ese sistema queda inutilizado porque ya no tenés espacio entre el terreno para, por ejemplo, descender y no llevarte al terreno opuesto. Entonces, o sea, ¿no podría, bajo ningún concepto, el piloto en ese momento levantar la aeronave? Podría levantar la aeronave, pero si tiene lo que se llama resolución de ese sistema, que no te tira ninguna resolución porque ya el sistema entiende que vos ya estás aproximándote, ya no tenés en principio ningún conflicto en el aire, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas, pero Natalia está en el lugar y seguramente también debe tenerlas. A ver. Sí, ¿cómo estás, Ezequiel? Buenas noches. Bueno, hoy se habló muchísimo de los controladores aéreos. Se terminó confirmando a la tarde que eran 2 controladores aéreos en esa hora y que solo había uno. Es muy distinta esta comunicación que recién mencionabas, la que le das a un helicóptero, a un avión. ¿Se puede hacerlo? ¿Puede hacer un controlador aéreo acá en Washington, D.C. con la cantidad de aviones que entran y salen a esa hora en una ciudad? Sí, Natalia, efectivamente los controladores aéreos están para controlar todo lo que vuela. Helicópteros, aeronaves pequeñas, aeronaves grandes. Lo que ocurre es que la carga de estrés que tienen los controladores es muy grande, pero realmente grande, a tal punto que lo ideal es que un controlador, como por ejemplo Mariana, que está sentada en este momento, si fuese una controladora, tendría a 2 personas al lado de ella escuchando lo que ella le está diciendo a los tránsitos. Y si por X motivo la instrucción que da Mariana, controladora de vuelo, es errónea, la persona que está al lado va a rectificar lo que ella dice. Claro. Y por otro lado, también existe una carga de estrés tan grande que los controladores de vuelo en los principales aeropuertos del mundo tienen salas de descanso. Si se sienten estresados por X motivo, tienen toda la libertad de irse y va a haber alguien que lo está reemplazando, pero lo ideal es que en aeropuertos tan densamente poblados como esto, el controlador de vuelo tiene 2 escoltas escuchando las instrucciones para justamente evitar que se lleguen a situaciones como esta, ¿no? A lo mejor la responsabilidad del control de tráfico aéreo también va a caer también en ellos, porque ellos vieron que estaba aproximándose una aeronave a la otra y confiaron específicamente en que el helicóptero ya tenía un contacto visual con la aeronave que se aproximaba y en eso quedó. Bien. No, quería hacerle una pregunta con respecto a esto que es clave hoy, fue clave a nivel político, que Donald Trump dijo que, bueno, criticó las políticas de diversidad, diciendo que los controladores aéreos de la gestión de Obama y de Biden no estaban lo suficientemente capacitados. A mí me gustaría saber cómo se capacita un controlador aéreo, qué estudia. Existe una carrera donde vos pasás por
un tremendo examen psicofísico y son varios años de estudio, ¿eh? Y, por ejemplo, los controladores aéreos de España, donde yo viví muchos años, pasan por una carrera que tampoco es barata, cuesta aproximadamente 50.000 euros cursarla, y en este momento hay mucha demanda de controladores aéreos y es una actividad apasionante para muchos, pero que te demanda muchísima preparación y es una carrera de varios años. Como les digo, en el caso de España, es una carrera costosa porque no la dicta el Estado. Sí. Y si la dicta el Estado, te cobra porque efectivamente quieren hacer un filtro, no cualquiera puede ingresar y además después tenés, como te digo, controles psicofísicos muy arduos, ¿eh? Tenés que estar muy psicológicamente bien preparado para poder tener la responsabilidad de organizar lo que se llama el tránsito aéreo, tanto de ingresos como de salida de los aeródromos. Hablando sobre lo que dijo Trump, vamos a escucharlo. They shouldn't have been at the same height, because if it wasn't the same height, you could have gone under it or over it, and nobody realized, or they didn't say that it's at the same height, but it was exactly at the same height, and somebody should have been able to point that out. So all of this is going to be studied, but it just seems to me, from a couple of words that I like to use, the words common sense, some really bad things happened, and some things happened that shouldn't have happened. So you had a helicopter going in an identical direction. You had a helicopter that was at the exact same height as somebody going in essentially the opposite direction. You had a plane that was following a track, which is a track that every other plane followed. And I don't imagine, I know I've heard today that they might have been following the preceding plane, which was pretty close, but not that close. The preceding plane, but you wouldn't have even been able to see that because of the direction that the helicopter was coming in at. So you had a confluence of bad decisions that were made, and you have people that lost their lives, violently lost their lives. Bueno, ya escuchábamos lo que decía Donald Trump al respecto de esto. Ezequiel, me gustaría cerrar, si te parece, con una conclusión sobre qué lectura haces vos como piloto de qué fue lo que pasó acá. Claramente un error humano, Mariana, claramente un error humano. No tenemos el detalle preciso, no tenemos cómo culpar a nadie en este momento, pero claramente se trata de un conglomerado de malas interpretaciones que llevan a esta tragedia. Simplemente cuanto a eso. Estas tragedias te dejan infinidad de cosas a tener en cuenta, las autoridades empiezan a rever absolutamente todo, seguramente van a cambiar esa aerovía que te digo yo y ese helicorredor que pasa muy cerquita de ese aeropuerto, lo van a tener que sacar de ahí porque estás a 100, 200 pies de distancia. Son 30, 60 metros de distancia entre un helicóptero y la aeronave que está aterrizando de manera regular ahí, ¿no? Entonces, en la aviación, todo accidente sirve para que eso no se repita. Y efectivamente no se va a repetir, pero somos humanos y los humanos nos equivocamos siempre. Muchísimas gracias, Ezequiel. Me quedo con Natalia para saber si en estos momentos hay algún movimiento en la zona donde se estaba trabajando.